La aplicación de la derivada que vamos a ver a continuación es el estudio de la monotonía y puntos singulares. Vamos a ver las definiciones principales y luego haremos algún ejemplo. El estudio de la monotonía se refiere a el crecimiento y el decrecimiento de una función. Y los puntos singulares, pues entre otros, están los máximos y los mínimos relativos, que son los que vamos a ver. Cuando estudiamos la definición de derivada, la definición formal y su interpretación geométrica, vimos que la derivada nos daba como información la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Y vimos también que la pendiente de la recta tangente y por lo tanto la derivada de la función en un punto, la información que nos daba era si la función era creciente o no en ese punto, porque si la pendiente era positiva, la función en ese punto estaba creciendo y si era negativa, estaba decreciendo. Y ese argumento es el que vamos a utilizar para definir el estudio de la monotonía en una función. Entonces, una función decimos que es creciente en un punto. En realidad, la definición formal de crecimiento es que si los valores de la x crecen, los valores de la y, y por tanto de la función, también crecen en un intervalo. ¿De acuerdo? Esto llevado a la derivada, como estamos en aplicaciones de la derivada, es equivalente a decir que la función es creciente en un punto x igual a si la derivada en ese punto es positiva. Y análogamente, pues la función es decreciente en un punto x igual a si la derivada es negativa. ¿Qué pasa cuando la función en un punto no es ni positiva ni negativa, es decir, es cero? Ahí lo que tenemos es lo que se llama un punto singular. Y dentro de los puntos singulares están los máximos y los mínimos. Puede haber otros. Definimos el máximo. El máximo siempre nos referiremos a relativos, máximo y mínimo relativo. Un máximo relativo es un punto singular, es decir, es un punto con derivada cero que cumple que la función a su izquierda es creciente y a su derecha decreciente. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos un máximo. Hay otra forma de estudiar si una función tiene un máximo relativo en un punto, que sería comprobar que la primera derivada es cero y que su segunda derivada, que no hemos visto, es negativa, ¿vale? Pero de momento vamos a ver esta forma de averiguar si un punto es máximo o no. Y un mínimo relativo es un punto singular, es decir, derivada cero, que cumple que la función es decreciente a su izquierda y creciente a su derecha, ¿vale? Tendría más o menos esa forma. Otros tipos de puntos singulares son los puntos de inflexión. Un punto de inflexión es un punto en el cual no hay un cambio en la monotonía, es decir, la función no pasa de creciente a decreciente o de decreciente a creciente, ¿vale? Ahí en realidad lo que hay es un cambio en la curvatura, ¿vale? La función puede ser cóncava o convexa en diferentes intervalos y donde hay un cambio en esa curvatura hay un punto de inflexión, pero eso tampoco lo vamos a ver en este curso. Y por último, pues os he puesto una nota, ¿vale? Para que tengáis claro que los máximos y mínimos relativos no necesariamente son los valores más grandes o más pequeños de la función. Se llaman relativos porque son valores máximos o mínimos en un entorno del punto, ¿vale? Hay funciones que pueden tener varios máximos o varios mínimos relativos y además pueden tener máximos o mínimos relativos y ninguno ser absoluto. Por ejemplo, las funciones que se van a más o menos infinito no van a tener valores máximos o mínimos absolutos nunca, porque el máximo o el mínimo serían los infinitos. En la práctica, ¿cómo estudiamos la monotonía y cómo obtenemos máximos y mínimos? Bien, pues los pasos que vamos a seguir para estudiar la monotonía, los máximos y los mínimos son estos. Primero lo que hacemos es derivar la función, igualamos esta función derivada a cero, con eso tenemos una ecuación de esta forma, f' de x igual a 0, que resolvemos. Una vez resuelta la ecuación, los puntos que hemos obtenido como solución los vamos a situar sobre la recta real. Además, vamos a incluir los puntos que no estén en el dominio. Si es que los hubiera, si el dominio son todos los números reales, solo tendremos las soluciones de la ecuación. Y esto nos va a determinar varios intervalos
depende de la función. Pero en principio, a nivel general, podemos decir que nos van a determinar diferentes intervalos. Lo que haremos será estudiar el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos y a partir de ahí ya sacamos conclusiones. Vamos a ver un par de ejemplos del estudio de la monotonía, de los máximos y de los mínimos. Tenemos esta función que es una función polinómica. Esta función, en principio, su dominio son todos los números reales porque es una polinómica, ¿vale? Entonces, lo primero siempre vamos a estudiar el dominio y a continuación empezamos con el estudio de la monotonía. Hemos dicho que en un primer paso hallaremos la derivada de la función, que en este caso al ser polinómica pues es muy sencilla, ¿no? La derivada de x al cubo es 3x cuadrado y la derivada de menos 6x cuadrado, el 2 bajaría multiplicando al 6 y se nos quedaría menos 12x. Este sería el primer paso. En un segundo paso lo que vamos a hacer es igualar a 0 y resolver la ecuación resultante. ¿Vale? Esta es una ecuación de segundo grado incompleta, se puede resolver con una fórmula si queréis poniéndola c igual a 0, pero bueno, esta es una forma muy sencilla de calcular o de resolver, es sacar factor común la x. Incluso el 3 se puede sacar factor común, bueno, pues da igual, no hace falta sacarlo. Y nos quedaría así, tenemos producto de dos términos que es igual a 0, pues bien, puede ser el primero 0 o bien el segundo 0 y con esto resolviendo tenemos las dos soluciones de la ecuación que serían x igual a 0 y x igual a 4. El tercer paso era situar sobre la recta numérica estos dos valores, por ejemplo aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 4 y no hay valores que no estén en el dominio son todos los números reales y por lo tanto no hace falta poner ningún valor más. Estos valores, si os dais cuenta, nos determinan tres intervalos sobre la recta numérica, los valores que están por debajo del 0, entre 0 y 4 y entre 4 y más infinito. Y tenemos que estudiar el crecimiento y el decrecimiento en esos tres intervalos. El 0 y el 4 ya sabemos que son puntos singulares porque son puntos en los cuales la derivada es 0. ¿Vale? ¿Cómo estudiamos cada uno de los intervalos? Pues lo que vamos a hacer es en la derivada, esta de aquí, 3x cuadrado menos 12x, vamos a averiguar el signo que tiene cualquier punto de cada uno de esos intervalos. Y para eso basta coger un punto de cada uno de ellos. Por ejemplo, por debajo del 0 pues podemos coger el menos 1 y sustituimos en la derivada. Sería 3 por menos 1 al cuadrado menos 12 por menos 1. Estos son 15, nos bastaría el signo, pero bueno, calculamos, esto de aquí son 15, este signo es positivo, ¿vale? Aquí ponemos un positivo y por lo tanto en todo este intervalo la función va a ser creciente. Cogemos un valor entre 0 y 4, por ejemplo el 1, y sustituimos 3 por 1 al cuadrado menos 12 por 1. Y aquí nos da menos 9. El signo es negativo y por lo tanto en este intervalo la función es decreciente. En realidad cuando la derivada es un polinomio de segundo grado, pues ya sabíamos otra forma de hacerlo, que esto lo veíamos en las inecuaciones y nos serviría aquí también perfectamente. O si queréis aseguraros con un valor, luego cuando es de segundo grado va a ir alternando el signo, o sea que aquí es positiva la derivada. Pero bueno, igualmente podríais sustituir el 5, por ejemplo, y nos daría un signo positivo. ¿Vale? Con esto ya tenemos establecidos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y ahora pues ya los definimos. Vamos a ver dónde la función es creciente, dónde es decreciente y dónde tiene máximos o mínimos relativos. Habíamos dicho que la función era creciente en un punto si la derivada en ese punto es positiva, ¿vale? En todos estos puntos de este intervalo la función derivada va a ser positiva y por lo tanto en todo este intervalo la función va a ser creciente. ¿De acuerdo? Entonces la función es creciente en el intervalo menos infinito 0 y los extremos del intervalo siempre van a ir abiertos. Los infinitos ya sabemos que van abiertos siempre. ¿Y por qué el 0 va abierto? Porque en el 0 la función no es ni creciente ni decreciente. Es un punto singular
que ahora veremos concretamente lo que es, ¿vale? No solo ahí es creciente, también es creciente en este intervalo, ¿vale? Es creciente en el intervalo 4 más infinito. Ya sabemos que cuando nos sirve más de un intervalo ponemos una unión. En el intervalo 0,4 la función es decreciente porque su signo, el signo de la derivada, es negativo, ¿vale? Entonces sería decreciente en el intervalo 0,4. ¿Qué pasa con los puntos singulares, el 0 y el 4? Bueno, pues en el 0 la función pasa de ser creciente a ser decreciente y por lo tanto en x igual a 0 hay un máximo relativo. Máximo relativo en x igual a 0. Podemos definir los máximos y los mínimos relativos a partir de su coordenada x, pero los podemos definir también como puntos de dos coordenadas. En estos casos nos da un poco igual, pero sí que es cierto que cuando vayamos a representar la función nos viene muy bien tener el punto a partir de sus dos coordenadas para situarlo en el plano y luego poder dibujar mejor la función. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer para obtener la coordenada y del punto? Pues lo que hacemos siempre para calcular cualquier punto de dos coordenadas de una función, que es sustituir en la definición de la función. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular aquí el valor de la y, pues sustituyo en la función. Sería 0 al cubo menos 6 por 0 al cuadrado, que es 0. Y entonces el punto sería el 0, 0. En el punto 0, 0 tenemos un máximo relativo. En x igual a 4, la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Y por lo tanto, ahí tendríamos un mínimo relativo, ¿vale? Entonces en x igual a 4 tenemos un mínimo relativo. Si queremos calcular el valor de la función en x igual a 4, pues repito, tenemos que sustituir en la definición de la función x al cubo menos 6 por x al cuadrado. En este caso sería 4 al cubo menos 6 por 4 al cuadrado. Esto es igual a menos 32. Y por lo tanto aquí el punto tendría coordenadas 4 menos 32. Y con esto tendríamos hecho el estudio de la monotonía y de los máximos y mínimos relativos que tiene esta función. Esta función concretamente no tendría máximo y mínimo absoluto porque al ser polinómica se va a los infinitos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esta función por aquí vendría desde el menos infinito, subiría hasta el 0, 0, bajaría hasta el 4 menos 32 y volvería a subir de forma hasta el infinito y por lo tanto tendría máximos y mínimos relativos, pero no los tendría absolutos. En este ejemplo tenemos una función racional, es un cociente de polinomios y siempre cuando tenemos que trabajar con funciones racionales, lo primero que hacemos es calcular el dominio, porque el resultado que obtengamos nos va a influir en el estudio de las diferentes características que veamos posteriormente de la función. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio. El dominio de esta función serían todos los números reales menos el 2. Recordad que las funciones racionales el dominio eran todos los números reales excepto aquellos valores que anulaban el denominador, porque no podemos dividir por 0. ¿Vale? Entonces, una vez hemos calculado el dominio, ya para calcular los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los puntos singulares, pues pasamos a hacer la primera derivada, la derivada de la función. Como se trata de una división, es una fracción, por lo tanto es una división, tenemos que derivar aplicando la regla de la división, que sería derivada del numerador, que es 2x, por el denominador sin derivar, 2 menos x, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que sería la derivada de 2, que es un número, 0, y la derivada de menos x sería menos 1, con lo cual nos queda aquí menos 1. Y el denominador elevado al cuadrado. Esto lo vamos a desarrollar y lo vamos a arreglar. El denominador en principio no lo vamos a desarrollar, lo vamos a dejar igual porque no nos va a influir. Y aquí sí multiplicaríamos para quitar el paréntesis, se quedaría 4x menos 2x al cuadrado y en este de aquí pues nos quedaría más x al cuadrado. Con lo cual la derivada se nos va a quedar 4x menos x al cuadrado
partido 2 menos x al cuadrado. El siguiente paso es igualar la derivada a 0. Entonces se nos queda 4x menos x al cuadrado partido 2 menos x al cuadrado igual a 0. Bueno, esta ecuación es muy sencilla de resolver. El denominador está dividiendo, pasaría multiplicando junto con el 0. Al multiplicar por 0, pues es 0. Nos queda 4x menos x al cuadrado igual a 0. Esto también se puede ver porque, pues pensando que una división, para que nos dé 0, pues la única posibilidad es que el numerador sea 0. Bien, resolvemos esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado incompleta. Podemos sacar x factor común y nos salen de soluciones x igual a 0 y x igual a 4. Una vez tenemos los puntos que anulan la primera derivada, que son los que nos van a determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, vamos a la recta real y ponemos los puntos que nos han salido, el 0 y el 4. Y además habíamos dicho que el punto que no está en el dominio, en este caso solo hay uno, también lo vamos a situar sobre la recta numérica, sobre la recta real. Pero este punto va a ser un punto especial porque en él la función no está definida y por lo tanto ahí no puede haber nada, ¿vale? Es un punto que en nuestra función no existe. Es como si no existiera, ¿de acuerdo? Este punto no va a ser nada, pero sí que nos va a determinar zonas, intervalos nuevos de crecimiento y de decrecimiento. O en cualquier caso, por ahí la función no pasa y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de sacar conclusiones sobre la función y concretamente en el estudio de la monotonía. Con lo cual, con todos estos puntos nos han quedado 4 intervalos que tenemos que estudiar a partir de el signo de la derivada. Bien, pues vamos a calcular el signo de la derivada en un punto por debajo del 0, por ejemplo en el menos 1, sustituyendo en la derivada ya simplificada. ¿Vale? Entonces sustituiríamos por menos 1. En realidad aquí nos interesa el signo. Lo de abajo, mirad, podemos sustituir, pero en realidad lo de abajo siempre va a ser positivo. Si sustituimos, en realidad aquí nos queda 3 al cuadrado, que es 9, pero podemos poner directamente que va a ser positivo, porque en realidad lo que nos interesa es el signo. Y lo de arriba en este caso es negativo, porque 4 por menos 1 es menos 4, menos 1 pues nos quedaría menos 5, y bueno, esto en realidad lo que nos interesa es el signo, esto es negativo. ¿De acuerdo? Entonces en este intervalo el signo de toda la derivada es negativo y por lo tanto la función ahí es decreciente. Calcularíamos f', por ejemplo, en el 1 para estudiar este segundo intervalo. Sustituiríamos en la derivada 4 por 1 menos 1 al cuadrado partido esto que ya sabemos que es positivo. Lo de arriba va a ser 3, pero bueno, va a ser positivo. Entre positivo, positivo. Lo podemos hacer así directamente o sustituyendo si nos aclaramos más. ¿Vale? Como el otro ejemplo lo he hecho sustituyendo, poniendo los valores numéricos, pues aquí pongo con los signos para ver las dos formas. El tercer intervalo podemos coger el 3 e igualmente sustituiríamos 4 por 3 menos 3 al cuadrado partido positivo. ¿Vale? Esto de aquí arriba nos da 12 menos 9, que es positivo. Entre positivo, pues positivo también. Aquí la función también va a ser creciente. Y por último sustituimos, por ejemplo, en el 5. 4 por 5 que son 20, menos 5 al cuadrado 25, aquí nos da menos 5, el denominador ya hemos dicho que es positivo, aquí el numerador es negativo y este signo nos va a dar negativo y por lo tanto aquí la función va a ser decreciente. A partir de esto vamos a describir por último los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y los máximos y mínimos relativos. Entonces tendríamos, por aquí empezaría la función, el primer tramo, el primer intervalo, en él la función es decreciente. De menos infinito a 0 la función es decreciente, pues la ponemos aquí en decreciente, de menos infinito a 0, decreciente. Luego el siguiente intervalo es de 0 a 2 y ahí la función es creciente. De 2 a 4 también es creciente, pero recordemos que en el 2 la función no está definida, entonces no podríamos poner que es creciente de 0 a 4 porque estaríamos incluyendo un valor en el cual la función no está definida. Por lo tanto,
vamos a poner los intervalos por separado. Entonces sería creciente de 0 a 2 y de 2 a 4. De 0 a 2, unión de 2 a 4. Y luego de 4 a más infinito sería decreciente y lo uniríamos aquí, de 4 a más infinito. En el punto 0, como la función pasa de ser decreciente a ser creciente, lo que tenemos es un mínimo relativo, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí el valor mínimo y vamos a calcular también su coordenada y en la función inicial, ¿de acuerdo? Esto es 0 y por lo tanto el mínimo está en el punto 0, 0. En el punto 4, en el 2 ya sabemos que no hay nada porque no está definida, aunque hubiese un cambio en la monotonía. En el punto 4 la función pasa de ser creciente a ser decreciente y por lo tanto en él tenemos un máximo relativo. Tenemos el máximo en x igual a 4. Para calcular el valor de y sustituimos en la función inicial, que sería x al cuadrado, es decir 4 al cuadrado, partido 2 menos 4. Estos son menos 8. Y por tanto el punto máximo se encuentra en las coordenadas 4 menos 8. Y con esto tendríamos concluido el ejercicio.